Ollería vivía intensamente este fin de semana los días centrales de la conmemoración del 425 aniversario de su nombramiento como vilarreal. Entre los actos, el domingo por la mañana, la sala de las alegorías de la Casa Santonja Palau dels Maraus acogió el acto institucional en el que el equipo de gobierno reconoció públicamente los méritos, la labor, el esfuerzo y los servicios prestados en beneficio de la población de Ollería y de todos sus habitantes, otorgando una distinción y expresando de manera pública su gratitud a 18 instituciones y asociaciones del municipio. Las asociaciones que recibieron este reconocimiento fueron el Cuerpo de la Guardia Civil, el Cuerpo de la Policía Local, Cáritas, la Asociación Española contra el Cáncer, la Asociación de Donantes de Sangre, la Asociación YUM, la Asociación de Personas con Diversidad Funcional de Ollería, la Societat Escola Musical Santa Cecília de Ollería, l'Agrupació Escola Musical La Nova de Ollería, la Banda de Cornetas y Tambors del Santísimo Cristo de la Palma de Ollería, els Scouts Sant Jordi de Ollería, el Colectivo Loya, la Junta Central de Moros y Cristianos de Ollería, la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y otras demencias, los Padres Capuchinos de Ollería, el Club de Fútbol de Ollería, la Parroquia Santa María Magdalena, y a título póstumo a Juan Bautista Monpoalbiñana, persona que en 1884 expresó testamentariamente su voluntad de que parte de sus bienes se dedicara a la construcción de un hospital en Ollería, dando lugar a lo que durante más de 100 años fue el Hospital de San Juan Bautista y que en la actualidad es el centro de día para los mayores dependientes. Un dia, el dia central d'esta celebració del 425è aniversari de la declaració d'Olleria com a vila reial. Acabem de fer l'acte institucional en el que s'ha entregat a 18 institucions i associacions d'àmbit local, provincial i inclús nacional, unes distincions per tota la llavor realitzada en favor dels veïns i les veïnes de l'Olleria. Són associacions de tots els àmbits, dels àmbits socials, de l'àmbit cultural, de l'àmbit religiós. En definitiva, hem tratat d'abarcar a tot el que és l'amalgama d'associacions i d'institucions que estan actuant, portant la seva activitat així en l'Olleria. Des d'ací vull agrair a aquestes associacions i felicitar-les, donar-les l'enhorabona per tota la llavor que han fet, unes
durant més temps, altres durant menys per la seva creació, i vull que animar-les a que continuen desempenyant i desenvolupant aquesta activitat social que és tan important per al poble de l'Olleria. Juan Antonio Puchades, presidente de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida y alcalde de Benigànim, no quiso perderse este acto y acompañó a todos los ollerienses en la celebración de sus 425 años como Pilar Reial. I jo crec que degut a la importància de l'acte no podia menys que estar així. A mi simplement el que voldria és donar l'enhorabona a totes aquelles institucions que han sigut guardonades en el dia d'avui, perquè totes han contribuït a fer de Olleria el poble que és actualment i, com no, pues, a l'Ajuntament, a l'alcalde i a tots els que han participat, perquè de veritat, ja ho dic, en enveja sana, que ha sigut un acte senzill, però un acte institucional, un acte serio, un acte que els ha fet creure en la identitat del seu poble. Jo penso que coses com este ens fan sentir orgullosos del nostre poble i que crec que és una bona mesura i una bona idea per part d'aquest Ajuntament l'haver fet un acte d'esta categoria. Per què? Pues perquè sobretot per la gent jove que d'alguna manera ve darrere, que vagin sentint identitat del seu poble i que aprecien les tradicions, la cultura i a totes aquelles persones que ens han precedit i que avui d'alguna manera han sigut nombrades y guardonadas. Después de este acto homenaje, se visitó el mercado medieval, un mercado que estuvo durante todo el fin de semana en la localidad y del que disfrutaron tanto vecinos como visitantes a la Olleria. A lo largo de todo el fin de semana se sucedieron los actos. Así el viernes se inauguraba este mercado medieval a cargo del alcalde José Vidal y de las reinas de las fiestas mayor infantil. El sábado también estuvo repleto de actividades. Por la mañana se hizo una ruta guiada por los lugares históricos más emblemáticos de la población. Entre estos se visitaron el Teatro Cervantes, el Trinquet y el Monasterio de San José y Santa Ana. El tiempo impidió que se disputara el partido de frontón previsto para la mañana del sábado, aunque este fue el único acto que fue aplazado, ya que se pudo realizar la paella gigante que reunió a casi 900 comensales, aunque se tuvo que cambiar de ubicación y se realizó en la plaza del mercado.
Por la tarde se realizó la cabalgata cívica. Que llenó de fiesta la avinguda Jaume I, con la música del grupo de danses El Revolt, el grupo de chirimites y tabaletes La Morralla, la banda de tambores y cornetas del Santísimo Cristo de la Palma de l'Olleria y la Societat d'Escola Musical Santa Cecília de l'Olleria. Les filas de moros y cristianos y los caballos de la Asociación de Amigos del Caballo. Ellos estuvieron acompañados del espectáculo de los bailes de Sara Monzó. Por la noche el ritmo lo puso el grupo local de Fartons. El domingo, además de la acto institucional, se pudo disfrutar de una corretraca kilométrica a cargo de la Asociación Amigos de la Cava de Gloria. Y el lunes se cerraron los actos de conmemoración con el volteo de campanas a lo largo de toda la jornada y con una misa cantada por el coro parroquial que se realizó en la iglesia de Santa María Magdalena. La missa solemne d'acció de gràcies conclou tot el programa oficial de la celebració del 425è aniversari de la declaració d'Olleria com a vila reial. Vull fer des d'ací un balanç molt positiu de tots els actes en què s'ha realitzat la Setmana Cultural, les exposicions, la paella gegant, el corretraca, en definitiva, una gran participació de tot el poble de l'Olleria que s'ha implicat en aquesta celebració com a motiu de satisfacció i d'alegria per aquest aniversari dels 425 anys de la declaració d'Olleria com a vila reial i la separació total de la ciutat de Xàtiva. Des d'ací vull felicitar a tots els veïns de la població de l'Olleria per aquesta col·laboració i per aquesta participació i donar-los l'enhorabona per aquest aniversari. Los